Rompiendo los muros de las ataduras familiares. Hoy te vengo a compartir en el nombre de Jesús dos raíces de las cuales hacen que estemos viviendo lejos de la bendición de la cual ya Cristo Jesús pagó en la cruz y de la cual en el nombre de Jesús rompen estas cadenas, ataduras o maldiciones familiares como tú lo conozcas. Una de las primeras preguntas tal vez sea, Bev, ¿por qué estamos hablando de este tema? Desde que Jesucristo pagó el precio en la cruz, hemos sido hechos libres de toda maldición. Y fíjate que en la Biblia encontramos dos razones de las cuales pudiéramos aún estar viviendo por debajo de lo que ya Jesucristo nos dejó como coherederos junto con Él. Número uno, el pecado no confesado, el pecado oculto que está operando desde la ignorancia o la falta de sabiduría. Número dos, el pecado del cual yo no he renovado mi mente y sigo no dándole al blanco. Ahí en donde por no conocer la voluntad del Señor, estoy practicando algo que es en contra de la voluntad de Él. O porque no he renovado mi manera de pensar a la manera que habla la Biblia, estoy en un camino equivocado. Hoy nos vamos a dar cuenta que estas ataduras no solo vienen a afectarme a mí, sino a aquellos de los cuales están en mi entorno. Nuestros hijos, por ejemplo, tus nietos, si es que aún ya tienes nietos. Y entendemos entonces cómo esto afecta hasta la cuarta generación. Si tú eres madre o padre de familia, sabrás que nuestros hijos aprenden más, no por lo que les decimos, sino por la manera en cómo actuamos. Y es precisamente ahí cómo comienza una atadura familiar, una cadena, una maldición familiar. Te quiero compartir una de las mejores descripciones de lo que me ayudó a entender qué es una atadura familiar. Esto lo saqué de la referencia devocionaldiario.org. El autor es Edgardo Tosini y nos lo describe de la siguiente manera. Una atadura o las ataduras familiares son la aceptación sin resistencia de una mentira firmemente afianzada por el enemigo. Ahí donde típicamente justificamos, es tal vez el destino que me tocó, es mi manera de ser, así soy yo. Y nos damos cuenta que no nos resistimos a el plan del enemigo para estancarnos lejos de las bendiciones del Señor y terminamos aceptando ese estilo de vida. En el nombre de Jesús, el objetivo de hoy es el que tú puedas ver que el Señor te ha dejado la autoridad en el nombre poderoso de Jesús, pero hay una parte de la cual nos toca a ti y a mí ejercerla para que todo lo que te ha estado deteniendo o estancando, como es la función de una atadura, de una cadena que no te permite avanzar, sea roto de una vez por todas en el nombre de Jesús y hasta 1000 generaciones sean benditas. Yo oro en el nombre de Jesús que hoy la verdad que vas a conocer traerá libertad y traerá avance en ese proceso donde habías sentido estar estancado o estancada. Te quiero también compartir que una atadura, una maldición familiar, no es algo que le atribuimos a Dios. Equivocadamente muchos han dicho, bueno, Dios está castigando a los hijos por el pecado de los padres. Y eso no es bíblico. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo número 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entendemos entonces que cuando se repite ese pecado, y te voy a dar ahí varios ejemplos para ponerlo en contexto y que no quede esto muy abstracto, pero cuando se repite un patrón, se repite un pecado, no es Dios castigando a la siguiente generación, es que nadie se ha parado en el lugar de autoridad en el nombre de Jesús para dejar de practicar o para confesarlo y sanar de una vez por todas y no seguir repitiendo ese mal ejemplo. Te doy algunos ejemplos de cómo pudiera ser una atadura familiar en tu vida. Aquí te doy para que puedas hacer un autoinventario. Mal temperamento, ser dado a la mentira, depresión,
autocompasión, envidia, falta de perdón, perfeccionismo, orgullo. Familias cuya cabeza principal en el hogar es la mujer. Generaciones donde se levantan sin una figura paterna. Divorcio, enfermedad continua, infidelidad, alcoholismo, adicción, suicidio, rechazo, ser propenso a accidentes, relaciones familiares o sentimentales de pareja, efímeras, que no duran, adicción sexual, brujería, hechicería, santería, lectura de cartas, horóscopo, tabaco, baja autoestima, baja valoración de sí mismo, que los conduce a la pérdida del sentido a la vida y terminan autoeliminándose. Y ahí continúan las secuelas en las familias. Vamos hoy a ir a un ejemplo en la Biblia de cómo se ve un pueblo atado por estos pecados no confesados, viviendo por debajo de la bendición del Señor. En el nombre de Jesús, que la lectura de esta escritura que se encuentra en Lamentaciones capítulo 5 venga a incomodarte, para que si hoy te sientes identificado con lo que vamos a leer, digas, hasta aquí, ya no más, no puedo seguir viviendo por debajo de lo que ya Jesucristo pagó un precio muy alto para libertarme y para que estas cadenas en el nombre poderoso de Jesús queden rotas de una vez por todas. Lamentaciones 5 comienza diciendo, oración del pueblo afligido. Dice aquí la palabra del Señor. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Lo voy a poner aquí en una versión más sencilla de leer. Mira cómo hemos sido deshonrados. Se entregó nuestra herencia a extraños y nuestras casas a extranjeros. Somos huérfanos sin padre y nuestras madres son viudas. Tenemos que pagar por el agua que bebemos y hasta la leña es costosa. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos agotados, pero no encontramos descanso. Nos sometimos a Egipto y a Siria para conseguir alimentos y así sobrevivir. Nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Los esclavos son ahora nuestros amos. No ha quedado nadie para rescatarnos. Buscamos comida a riesgo de nuestra vida porque la violencia domina el campo. El hambre hizo ennegrecer nuestra piel como si hubiera sido quemada en el horno. Nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y las muchachas de las ciudades de Judá. Cuelgan a nuestros príncipes de las manos y tratan a nuestros ancianos con desprecio. Llevan a los jóvenes a trabajar en los molinos y los niños tambalean bajo pesadas cargas de leña. Los ancianos ya no se sientan a las puertas de la ciudad y los jóvenes ya no bailan ni cantan. La alegría abandonó nuestro corazón. Nuestras danzas se convirtieron en luto. Cayeron las guirnaldas de nuestra cabeza. Lloren por nosotros porque hemos pecado. Tenemos el corazón angustiado y cansado y nuestros ojos se nublan por las lágrimas, porque Jerusalén está vacía y desolada. Es un lugar donde merodean los chacales. Pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Y sabes, mientras leo Lamentaciones 5, veo un pueblo que producto de lo que está pasando, viene a buscar del Señor, pero aún viene confundido sin saber a quién están buscando. Asumen que es un Dios distante, un Dios que los está castigando, un Dios que no está interesado en lo que les está sucediendo y producto de lo cual siguen en sufrimiento. Y aquí te quiero hablar de la primera raíz que nos lleva
a las cadenas familiares, que nos llevan a poner un mal ejemplo y que luego contamina a la siguiente generación. Te quiero hablar de la primera raíz que en el nombre de Jesús hoy va a caer estos muros divisores que estaban entre tú y esa bendición que el Señor tiene preparado para ti. Y esta raíz se llama ignorancia. Esta es la primera que en el nombre poderoso de Jesús vamos a derribar. La ignorancia. Acompáñame ahí a la escritura que nos habla acerca de esto. Y hoy te voy a compartir la raíz de lo que nos lleva a estos patrones que se repiten de generación en generación, no porque Dios esté castigando, sino porque nosotros continuamos practicando y dando ese ejemplo a la siguiente generación. Y número 2, el antídoto. No solo te voy a dejar con el problema a la luz, sino en el nombre poderoso de Jesús, tu parte a participar en esta victoria, en el derribar este muro que se había puesto en ese caminar hacia esa tierra prometida que el Señor te tiene. Vamos a ir a Efesios, capítulo número 4, versículo del 18 al 19. A causa de la ignorancia que los domina, date cuenta, como una cadena te sujeta, te domina y no te permite avanzar. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen obscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Esta cadena los mantiene alejados, no solo de Dios, sino de la vida que Dios desea darte. Una vida en restauración, una vida en restitución, una vida digna de ser un ejemplo para la siguiente generación. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Entonces entiendo que la primera raíz de estas ataduras es la ignorancia, la falta de sabiduría, como dice Oseas, de la cual nos lleva a continuamente perecer, a fracasar. ¿Cuál es el antídoto de esta raíz para que nunca más vuelva a brotar? En el nombre poderoso de Jesús. La encontramos también en la palabra del Señor. Segunda de Corintios 3:14. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Date cuenta que no hay absolutamente ninguna religión que te pueda quitar este velo. No hay ninguna tradición que te pueda quitar este velo. No hay absolutamente nada en lo que tú puedas perseverar si estás lejos de Cristo. Te vas a dar cuenta que nada podemos hacer, porque en un mundo espiritual, lo único, el nombre sobre todo nombre que nos trae libertad se llama Jesucristo. Si esta ignorancia hoy aún está presente en tu corazón, lo primero que debes hacer es reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, quien dio su vida en la cruz para hoy libertarte del pecado y de la ignorancia que te lleva a una vida por debajo de la bendición que Él ha pagado el precio para darte. Si tu cónyuge o las siguientes generaciones de las cuales ahora ves caminando ignorancia, lejos del Señor, contienen este velo del cual nos habla la Escritura, por más que tú les prediques y los amenaces que se van a ir al infierno, ese velo solo puede ser quitado por Cristo. Ahí es en donde entra nuestro rol como intercesores, donde esta batalla se pelea de rodillas. Pero amada iglesia que estás escuchando este mensaje, esto se hace en perseverancia y en persistencia, no dejándonos intimidar, como vas a ver en el siguiente video que está vinculado a este tema. La intimidación que nos hace darnos por vencidos, la intimidación de que si esto no está cambiando, ¿para qué sigo y voy a ser avergonzado? Ahí te invito a que puedas ver el siguiente video donde hablamos particularmente de la intimidación, en donde ahí debemos de perseverar y persistir hasta ver esa alma ganada para Cristo Jesús, el único
que puede cambiar y voltear ese corazón, siendo el Espíritu Santo que nos ha sido dado al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es la siguiente antídoto para la ignorancia? El siguiente antídoto es la comunión con Dios. Entonces ahora el velo ha sido quitado, el Espíritu Santo me ha traído al arrepentimiento, a reconocer que necesito a Jesucristo, a quien yo sigo y quien yo reconozco me ha salvado del pecado y de la ignorancia. Ahora necesito mantener una comunión constante con Dios. Es el único que enciende la llama, el que aviva el anhelo de conocer más del Señor y despojarnos de toda ignorancia. Es a través de mantener una comunión con el Espíritu Santo. Acompáñame a Hechos, capítulo número 4, versículo 13. Ahí te voy a compartir esta escritura, Hechos 4, versículo número 13. Dice la palabra del Señor. Aquí te voy a compartir. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, sabiendo que habían sido hombres ignorantes, se maravillaban ahora que habían mantenido esta comunión a través del Espíritu Santo y les reconocían que habían estado con Jesús. Yo te pregunto, ¿tu caminar hoy se puede reconocer que has pasado tiempo en el lugar secreto con el Espíritu Santo? ¿Que has pasado tiempo leyendo las Escrituras? Ahí en el nombre de Jesús, despojándote de toda ignorancia, la palabra del Señor que no regresa vacía. Necesitamos primero a Cristo que quite el velo para poder leer y entender las Escrituras. Muchas veces queremos empezar en nuestras propias fuerzas. Ahí escuché que el leer la Biblia va a cambiar mi vida. Y sí, la Biblia no regresa vacía, pero el problema es que no podemos leer la Biblia como un libro cualquiera. Es un libro que necesitamos que el velo sea quitado y que el discernimiento nos sea dado. Yo te quiero compartir desde Nehemías lo que sucedía cuando leían las Escrituras y había un pueblo que estaba receptivo, un pueblo que estaba sediento y hambriento de la palabra del Señor. Eso de lo cual solo puede provenir a través del Espíritu Santo al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nehemías 8, del 5 al 9. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Si hoy te da cansancio, te da sueño, te da pereza, y no logras poner atención cuando estamos leyendo la palabra del Señor, hoy yo te pido que comiences a derribar esto, dependiendo del Señor, reconociéndole en voz audible a Jesucristo como tu Señor y Salvador y pidiendo que sea el Espíritu Santo el que mora en tu corazón. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. Y los levitas Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Sarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Tú sabes, cuando viene ese quebrantamiento, cuando ya no solo estamos buscando promesas de lo que estamos ahí a la expectativa que Dios va a hacer, sino podemos Señor, dame sabiduría si hay áreas de las cuales aún estoy caminando ignorancia. Viene un quebrantamiento a nuestro corazón. Viene una renovación a nuestra mente para corregir esos caminos perversos que nos habían llevado a un mal ejemplo y a una cadena, una atadura familiar.
de la cual ya Jesucristo ha pagado el precio para libertarnos, que Jesucristo pagó el precio para hoy tener el Espíritu Santo, que es nuestra guía, el que nos trae el redarguir a nuestro corazón cuando estamos leyendo la palabra y despojándonos de toda ignorancia. La segunda raíz que hoy te quiero compartir, de la cual hoy vamos a arrancar, derribar, para no seguir repitiendo patrones de generación en generación de pecado, lejos del diseño que Dios tiene para nuestras vidas, es la indiferencia. Esta es la siguiente raíz, indiferencia. Y fíjate que la indiferencia, a diferencia de la ignorancia, es ahí cuando yo probablemente ya he leído las escrituras, en una etapa de mi vida he estado encendida en fuego para el Señor, le he servido, le he creído, he visto milagros, pero hay algo que ahora me ha apagado. Tal vez esa tribulación, tal vez ese sufrimiento que ha sido por una temporada extensa y que no has visto cambiar y te has cansado, físicamente, espiritualmente. Y ahora te sabe igual si eso cambia o no cambia. Te es indiferente, ya no es parte de lo que en fervor un día estuviste orando. Y hoy en el nombre de Jesús, te digo que es necesario derribar arrancar y en el nombre de Jesús destruir esta raíz que va a contaminar a tu siguiente generación. Recuérdate que nuestros hijos no aprenden de lo que tú y yo les hablamos. Aprenden de lo que ellos están viendo, tu comportamiento, el cómo manejas la tribulación. Cada vez que tú te encierras en tu habitación, anestesiar canal tras canal, cuando esa copita, ese cigarrito, y luego ellos imitan y te preguntan, Señor, ¿qué he hecho para merecer que ahora mis hijos estén con este comportamiento? En el nombre de Jesús, que hoy el Señor te dé el denuedo para que te levantes con la autoridad en Cristo Jesús que Él te ha dado para romper esas cadenas. Te quiero dar aquí la escritura de la cual nos habla de la indiferencia. Mateo capítulo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Date cuenta. La ignorancia y la indiferencia endurece nuestro corazón. Y ahí estamos pidiéndole al Señor, cambia nuestro cónyuge, ese corazón endurecido que lo ha llevado a querer divorciarse de mí. Yo te pregunto, ¿no será que esta crisis es un reflejo de cómo está nuestro corazón? En donde ahí el hierro con el hierro pretende el afilarnos y sacar lo que estaba oculto a la luz. Y mientras sigo haciendo lo mismo, esperando un resultado distinto, probablemente ahí pasan los años, en donde el Señor cambia su corazón endurecido, que no se quiera divorciar de mí. Pero aquí dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Han llegado a un punto de indiferencia donde les es igual, aún viendo lo que está sufriendo la segunda, tercera y probablemente hasta cuarta generación. Han cerrado sus ojos, han cruzado sus manos y aún se preguntan dónde está Dios. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El Señor te quiere sanar. A ti, tu tierra, a ti, tu familia y tu descendencia, a ti, tu salud y tus finanzas. El Señor quiere prosperarte en todas las áreas a medida que tu alma prospera. ¿Cómo luchamos con esta indiferencia? Aquí te doy el antídoto. Número 1, ten comunión con los avivados. Busca un grupo, un discipulado, una congregación en donde hayan carboncitos encendidos y que te contagien de ese avivamiento. Busca lugares donde se hable de los testimonios, de las grandezas que ha hecho el Señor. ¿Tú te acuerdas cuando Jesucristo viene a la tierra y comienza a caminar con milagros y prodigios y la palabra del Señor comienza a correr la voz? A partir de los testimonios de personas que habían sido sanados. Entonces, cuando venían a Jesús, ya sabían lo que Jesús podía hacer. Sus corazones estaban dispuestos
y ahí recibían el milagro. El más importante, el de salvación, y luego la añadidura que tal vez era ver, hablar, escuchar, caminar, sanar de lepra. Busca comunión con los avivados. Yo te voy a decir, hay creyentes aún dentro del cuerpo de Cristo que te van a bajar la fe y te van a desanimar. De esos te digo que sobran y esos no hay que buscarlos. A ellos hay que animar. Y hay un principio bíblico que dice Proverbios que el que anima será reanimado. Y te digo, cuando menos tengas ánimo de hacerlo, es cuando más tienes que practicar ese principio. Es como cuando tú no quieres ir al gimnasio y tú dices, yo necesito cuidar el templo del Espíritu Santo. Si yo voy a seguir dedicando mi vida para el Señor, necesito alimentarme bien, necesito ejercitarme para que mi corazón no se tape de colesterol. Y ahí no queremos ir al gimnasio. Pero vamos porque entendemos que si no lo hacemos, nos vamos a enfermar. Asimismo, entiendo que debo reanimar a otros porque lo contrario me voy a desanimar más. Entiendo que necesito congregarme, que necesito buscar un discipulado, que necesito estar con las personas quienes están avivadas. No te pongas a ver drama, telenovela, drama coreano te iba a decir, telenovelas de esas de que te quieres cortar las venas porque eso va a alimentar más tu tristeza. Busca testimonios, busca cristianos que su fe se ve en los frutos que están dando, que hacen que tú te vuelvas al Señor, que esa pasión por Jesús, rodéate de las personas que caminan en fe. Te quiero dar una demostración de cómo se ve esto en la Escritura. Daniel capítulo 1, versículo 19 al 20. Fíjate que si alguien tenía que estar desanimado, eran los amigos de Daniel. Estaban en el pleno ojo del huracán, donde habían brujos, magos y astrólogos. ¿Tú te imaginas? Te sacan de tu lugar donde ahí has aprendido a adorar al Señor y de repente estás literalmente viviendo en las tinieblas. Pero dice que el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Qué había diferente de estos 4 varoncitos? Que ellos siempre estuvieron animándose mutuamente a ser radicales por Dios. Fíjate que uno puede ser vencido, dice la palabra del Señor. Cuando tú estás ahí solito y solita, es más fácil caer en la indiferencia. Pero de repente tienes una compañera, un compañero de oración que ahí está, mira lo que acabo de leer, tenés que leerlo y ahí estás tú con él y ahí unos con otros se van animando. Esto es el para qué de los compañeros de oración. No para que ahí sea más rápido y que así regrese tu esposo porque él sabe cómo orar. Es un compañerismo mutuo para en esta temporada dejarse transformar por el Señor. Porque nada te sirve ganarte el mundo si tu alma se va a perder. Ahí cuando estás en un grupo de discipulado y estás escuchando cómo el Espíritu Santo le reveló esa escritura muy similar, ahora tú dices, yo también puedo escuchar al Señor. Por ello es que no damos clases de teología en los discipulados, nos escuchamos unos a otros, porque ahí vamos complementando o confirmando lo que el Espíritu Santo nos habló. Y eso me da un denuedo, eso me da la confirmación que el Espíritu Santo me está dando discernimiento y me da más hambre y sed. Ya no voy desde las áreas grises de Señor, no sé si me voy a quedar dormida, no voy a entender. Es, Señor, tú me revelaste que tú hablas a través de esta palabra. Tú necesitas estar junto con los que están avivados en fuego. Número 2, la adoración. La adoración. Yo entiendo que no todos los días tu compañero o compañera de oración va a estar disponible para ir levantarte los brazos o viceversa. Entiendo que no todos los días pueden haber videos y reuniones, aunque así lo quisiéramos. Cada uno tenemos un proceso personal donde necesitamos estar en comunión con el Señor, en comunión con las Escrituras. Imagínate si siempre estuviéramos en reuniones y en videos, ¿a qué hora nos reunimos con el más importante, que es mi amado celestial? Entonces aquí te viene qué hacer cuando no estás en grupo, cuando ya tuviste comunión con la palabra para no seguir siendo ignorante.
comunión con el Señor para quitarte ese velo y no ser ignorante, es la adoración. La adoración. Dios nos creó para adorarlo. Y ahí, cualquier tiempo es el tiempo perfecto para adorarle. Tal vez no tengas acceso a un playlist, a música en tu celular, tal vez no tienes redes, pero que de tu boca, en vez de que salga queja, ay Señor, ¿por qué está lloviendo? Señor, gracias por la lluvia. Señor, gracias por este cansancio porque significa que he estado trabajando para ti. Señor, gracias por este tiempo que me das para poder cocinarle a mi familia. Tal vez ahí no quieres ni cocinarle a tu familia, pero es un tiempo para adorarle, Señor, con lo que estoy preparando. Te estoy adorando. Busca adorarle. Mira lo que dice Juan 4:23. Esto quita la indiferencia. Cuando ahí sientes esa pesadez, esa opresión que no quieres hacer nada. Te cuento, he tenido de esos días en donde precisamente te cuento, ayer, cuando grabé el primer video de rompiendo los muros de las ataduras familiares, había una opresión, un cansancio en mí y ahí lo vas a poder ver en el video. Estaba batallando con eso y Señor, de plano me acosté tarde, Señor, de plano no te obedecí en algo. Pero ahí empecé y puse en mi celular, levanto mis manos, aun cuando no tengo fuerzas. Y ahí comencé. Y comenzó a llenarse mi corazón de gratitud de saber que el Padre estaba ahí. Y esa opresión, ese cansancio comenzó a disminuirse. Esto es caminar como ovejas en medio de lobos. Esto es caminar en medio de las tinieblas. Esto es saber que aun cuando andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque su vara, su callado, la vara para esos enemigos que va quitando el Señor, que va abriendo caminos donde visiblemente no los vemos. Y la vara que me protege y el callado que me lleva junto con Él a pastos suaves y delicados, a corrientes de agua viva. Mi corazón lo puede recordar. Mira lo que dice la palabra en Juan 4:23. Si hoy te encontrabas indiferente y ya estás en un grupo de discipulado, ya te estás congregando, pero hay espacios de los cuales quisieras que ahí estuviéramos acompañándote y animándote. Adórale, adórale en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué? Es tan fácil adorarle cuando estamos en una congregación y todos nos están viendo, porque ahí si tú no le adoras van a pensar que eres alguien que no cree. Entonces ahí como que aplaudimos, cantamos. Pero ¿sabes qué es adorarle? Adorarle en verdad, cuando nadie te está viendo. Cuando ahí no estás haciendo méritos para que vean que tú le sirves al Señor y por eso fuiste escogido o escogida. Eso es adorarle en verdad. Cuando vas en tu carro y vas cantándole, vas hablando con Él, le pones ahí el cinturón y dices, Señor, yo no estoy sola, porque tú vas conmigo. Ahí cuando estás haciendo la limpieza de la casa, dices, Señor, tú estás viendo esto, aunque nadie lo reconozca. Te adoro, te adoro, te amo, te adoro. Tú eres lo único que yo quiero y lo único que yo necesito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo oro que esto hoy te inspire a dejar la ignorancia y a dejar la indiferencia. Y en el nombre de Jesús ver las cadenas ser rotas de esos patrones, de esas ataduras, de esas cadenas que habían venido a amenazar a tu familia hasta la cuarta generación y de las cuales hoy te paras para creer en denuedo, en perseverancia, a conocer su voluntad, a unirte a otros creyentes y a seguir avanzando por un alma más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por hoy hablarnos. Yo te pido para la que hoy había estado experimentando, Señor, falta de sabiduría, que no sabía qué hacer, que no sabía cómo responder, que no sabía el qué creer, que hoy diligentemente va a dedicar tiempo para poder depender de ti y leer la palabra del Señor, tu palabra, Señor, en su Biblia.
Y número 2, Padre, para la que hoy se había sentido cansada, agotada, indiferente, que hoy puedas unirla, Señor, a otros creyentes en este cuerpo de Cristo maravilloso y que en ella, en Él, siempre fluya un cántico nuevo para adorarte y alabarte, Señor. Necesitamos tanto llenar nuestra boca de alabanza y adoración para ti, porque hoy reconocemos, Señor, es lo único de lo cual nos sostiene en medio de un mundo caído, esperando tu regreso. Gracias, Padre, por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí te comparto el siguiente video. Son otras 2 raíces de las cuales debemos en valentía, en denuedo, ir a arrancar de raíz para en el nombre de Jesús que toda atadura familiar sea rota por la autoridad que en Cristo Jesús se nos ha dado. Gracias por haber estado presentes. Les mando un fuerte abrazo.